¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo virtual para todos. Estamos viviendo una semana de oración extraordinaria, maravillosa. Y esta noche tenemos a alguien especial. Tenemos a algunas personas especiales, realmente maravilloso. Al pastor Daniel Recuenco y su querida esposa Daniela estarán con nosotros. ¿Por qué es tan importante conocer al hombre de la oración, a la mujer, la esposa de oración también, la madre que ora por sus hijos? Este es precisamente el propósito de este programa, exaltar el nombre de Dios a través de la oración. Y por eso, no te lo pierdas, quédate con nosotros porque vamos a hablar del Dios de lo imposible, el fiel Dios Padre amoroso que puedes invocar todo el tiempo y que es precisamente el que habrá de hacer lo que para ti es imposible, el Dios de lo imposible, nuestro Padre amante. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Esta noche tenemos a una pareja muy especial que nos va a contar su historia, que revela el poder de Dios en la oración. Esta noche tenemos al pastor Daniel Recuenco y su esposa Daniela, quien han venido al estudio para poder proclamar el nombre de Dios y que ustedes vean el poder de Dios a través de la oración. Bienvenido, pastor Recuenco. Gracias, Daniela, por estar con nosotros esta noche. Y estamos contentísimos con la semana de oración, porque Jesús es suficiente, definitivamente, en diferentes formas en que lo veamos, enfoque en que lo veamos. Jesús es más que suficiente. Y por eso agradecemos muchísimo, Pastor Daniela, por haber venido al programa a contarnos su historia, su experiencia de vida en oración. Cuéntenos algo de cómo ustedes aprendieron a orar. Bueno, la verdad es que creo que nuestros padres tuvieron mucho que ver en esto. En el caso mío, mi mamá, una mujer de mucha oración, de una vida constante de oración. En aquellos años mi padre aún no era creyente y a mí lo que más me impresionó era la manera como ella oraba por él, oraba de manera insistente. Muchos años, décadas diría yo, hasta que mi padre finalmente aceptó a Cristo. Así que para mí ese modelo de oración en mi madre me motivó también a ser una persona que ore desde niño. Estamos hablando, no sé, 5, quizás antes, con palabras de bebé, de niño, pero ya conscientemente 5 o 6 años de edad. Desde el vientre de tu madre ya estaba la influencia espiritual, Mm. la influencia prenatal de la influencia de una madre piadosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y tú, Daniela, cuéntanos, ¿cómo aprendiste a orar? La historia es similar. Mi mamá fue la que tenía el evangelio en la casa y ella nos enseñó a orar de chiquitos. Así que es como lo mismo. Una mamá que está preocupada para que sus hijos estén cerca de Dios. Y eso es hermoso. Amén, amén. Qué maravilla, qué bonito, ¿verdad? No tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, adventista, pero aprendimos también a orar ya más grandecitos nosotros. Pero al verlos, al escuchar a ustedes, me emociono porque tengo una hija que también tiene esa influencia, ¿no? De la oración. Y cuéntenos ahora, después de un tiempo de que ustedes han desarrollado una vida de oración,
¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Y quisiera que nos contaran algunas historias que enmarquen este concepto de la oración que ustedes han ya desarrollado y que pueden compartirnos con todos nosotros que estamos a la expectativa de su experiencia espiritual a través de la oración. Yo creo que hubieron varios momentos en nuestra vida donde la oración fue muy, muy importante. Yo recuerdo el momento en que, por ejemplo, habíamos terminado ya los estudios, estábamos esperando un llamado. Eh, Nosotros estudiamos en nuestra querida Universidad Adventista de Chile y pues en ese momento había una sequía de llamados, no había muchos llamados para algún lugar. Yo recuerdo que por un momento apareció un pastor, el ministerial de Ecuador en esa época, que nos Para nos Galápagos. quería llevar a Galápagos. Entonces, pero nosotros lo esperábamos, que pudiese volver y nos ratificara la invitación. No volvió. Eh, Así que quedamos en el aire un tiempo sin llamado, no había ninguno. Y tú recuerdo que hiciste un pacto con Dios o le pediste al Señor una señal, ¿te acuerdas? Él dice que fue mucho tiempo, pero fue un mes. Sí, fue un mes y medio. Pero el tiempo a veces cuando hay esa incertidumbre se te hace más largo. Pero Claro. Dios fue muy bueno, porque yo tenía que terminar de estudiar. Entonces, la idea era que él quedara en una ciudad cerca para que viviéramos cerca y yo pudiera seguir terminando de estudiar. Yo estudié música en la Universidad Adventista. De Y verdad. entonces Chile es largo y delgado, entonces podía ser cualquier lugar. Y la única plaza que llamó esa asociación fue la que abrieron que se la ofrecieron. Y era a 45 minutos de la universidad. Eso fue un milagro, literalmente. Amén, amén. Sí, porque Sin fue el duda. único que llamaron ahí. Sí. Yo creo que hay muchos milagros en la vida de uno que nadie quizás se dio cuenta de eso, pero ustedes sí, porque ustedes oraron, porque Mm. ustedes estaban en sintonía con Dios. Inclusive la manera en que ustedes se conocieron quizás podría ser un milagro también de Dios. Ujú. Quisiera quizás hablar ahí un poco sobre la oración de las mamás en la Ok. elección de pareja de sus hijos. Muchas veces dejamos que los hijos escojan todo y está súper bien, etcétera, pero también siempre hay que recordar que hay que entregárselos a Jesús todos los días. Y me Amén. acuerdo que mi mamá cuando conoció a Daniel, que llegó en una campaña de colportaje, o sea, cuando los estudiantes se pagan sus estudios vendiendo literatura, de la iglesia a las personas. Entonces, él llegó a mi iglesia donde yo tocaba el piano y mi mamá lo vio. Esto yo lo supe después, meses después. Y ella se puso a No orar te... porque dijo, él es el esposo para Daniela. Entonces, ¡Wow! pero y yo no lo supe cuando ya nosotros estábamos juntos, después de meses, que empezamos a Había estar pasado. ya casi casados, nos dijo. Sí, Ujú. casados. Imagina todo el tiempo que esperó ella en su oración silenciosa, secreta y con la trama ahí adentro. Dijo, sí, yo le pedí a Dios que él fuera tu esposo. Y estaba, wow, fue porque nosotros a lo mejor a primera vista no fue como ese flechazo, como estábamos cada uno estudiando en otro lado, en la universidad, él estudiando para pastor. Mi plan no era ser esposa de pastor, no estaba en mi agenda en ningún Wow. momento, pero Dios tenía otros planes y se lo agradezco. Muy Ujú. lindo eso. Amén, amén. Se ven una pareja maravillosa, bien combinada, maravillosamente. La música, yo también tengo una esposa que es música, es maestra de piano y me siento muy bien combinado. Y yo los veo a ustedes y digo yo, amén, amén, amén. Y bueno, Daniel, ¿cómo Ujú. fue que este proceso de enamoramiento se hizo en oración? Uno siempre tiene en su mente elegir correctamente la compañera de la vida, y eso en todos los casos, pero en el caso de un misionero, de un pastor, porque luego de eso fuimos misioneros al sur de Chile, que fue un lugar bastante desafiante entre comunidades nativas. Yo oraba pues que la persona que Dios pusiese a mi lado pudiese tener esa capacidad, no necesariamente la preparación completa para asumir los desafíos misioneros, pero Ujú. sí que tuviese la disposición y la disponibilidad de servir a Dios.
Y yo creo que el Señor contestó la oración, y Mm, Danielita ha lindo. sido una compañera maravillosa estos años. Hemos ido a tantos lugares, tantos países ya trabajando, y el Señor ha sido bueno. Dios respondió la oración. Absolutamente bueno, hermoso, generoso, pero no solo con ustedes, con todos aquellos que invocan, de veras, que lo invocan de corazón sincero, el Señor se manifiesta de una manera tan espléndida. Quizás en ese punto yo quisiera decir un secreto que a Por veces no se dice mucho con las oraciones, que favor. fue que para nosotros no fue fácil, tuvimos que tomar varias decisiones fuertes. Yo me cambié de carrera porque ya, bueno, no me gustaba la anterior, no fue solo por amor, sino que yo quería hacer otra cosa. Me cambié de ciudad, fueron varias decisiones fuertes, pero hay algo que a veces nosotros oramos y le decimos al Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu camino, y oramos fervientemente. Y cuando Dios te muestra el camino, ay, no, Señor, ese camino realmente no era el que yo quería, y no me gusta. Pero hay que saber que Dios conoce el final desde el principio. Ujú. Y si nos Amén. dice, por aquí es, tú vas por ahí porque Dios te dijo. Y gloria a Dios por eso, porque pese a todas las dificultades, Dios ha estado con nosotros y se lo Amén. agradecemos. Amén. Amén, amén, amén. Dios es maravilloso y ustedes son una muestra perfecta de cómo Dios va dirigiendo a sus hijos de tal manera que uno se maravilla, Ujú. porque los regalos de Dios son extraordinariamente buenos y perfectos. Así Amén. que de verdad que invitamos a todas las personas a que se inicien, si tú no tienes este hábito de la oración, se inicien este hermoso hábito. Busca un lugar apartado y ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, dice la promesa, te recompensará en público. Cuando tú buscas a Dios de corazón, lo encuentras porque Él está ansioso de tener una relación íntima contigo. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que no solo nosotros oremos, sino que todas las personas que ven este programa puedan orar, puedan interceder y podamos juntarnos todos a orar con un solo propósito de glorificar el nombre de Dios. Desde luego hay un grupo de hermosas damas que se unen a ustedes a orar, las guerreras de la oración, quien son muy gustosas de poder interceder, ayudarnos en la oración. Así que envía tus pedidos de oración, tus agradecimientos. Si Dios ha hecho algo por ti, envíalo. Declara cuán bueno es Dios para que el mundo conozca al Dios maravilloso que la familia Recuenco pues ha conocido, disfruta, proclama, vive en intensidad. Hay gozo en la presencia del Señor. Y cuéntenos, ¿cómo es que ustedes tuvieron pues muchas, digámoslo así, desafíos en la vida ministerial, en la vida familiar, pero uno de ellos, según entiendo, fue allá en la parte sur, donde ustedes estaban como misioneros? ¿Qué pasó allí y cómo Dios estuvo allí presente para protegerlos? Sí, el 27 de febrero del 2010, Chile fue azotado por uno de los terremotos más grandes que tuvo en su historia, y catalogado entre los primeros más grandes del mundo. Estamos hablando de un terremoto que osciló sobre los 8 grados en la escala de Richter. Algunos dicen 9. Hay varias teorías allí que se manejan, pero lo cierto es que afectó mucho entre la octava, novena región, y nosotros estábamos La pastoreando séptima la se sintió séptima. Sí, muy fueron varias fuerte. regiones de Chile. Y fue un terremoto muy, muy intenso. Nosotros en la casa casi perdimos casi todo, las cosas, los objetos. Pero gracias al Señor, esto fue a las 3:30 de la madrugada de un sábado. Así es que el horario, la fuerza del terremoto estaba diseñado para matar. Obviamente, en ese horario es mucho más vulnerable cualquier persona de resistir un sismo de ese tipo. Dios fue bueno, pudimos vivir. Y no solamente eso, sí, también pudimos ayudar a las comunidades que estaban cerca donde éramos misioneros, llevando agua, porque hay algo interesante, nunca se acabó el agua
en nuestra en casa nuestra casa siempre hubo agua, algo muy raro. y había otras casas que no tenían. Ujú. Entonces, agradecer a Dios porque nos mantuvo esa agüita afuera en el patio. Y con eso, ¿te acuerdas que pudimos llevarle mucha agua a un Toneladas de albergue agua. que se había caído la copa de agua donde se guardaba el agua para un pueblo? Se había caído incluso encima de 2 casas, fue muy fatal. Y no tenían agua de ninguna forma. Y lo más terrible, ¿te acuerdas que no conseguíamos bidones? O sea, los Envases. recipientes para guardar el agua y llevarles a las personas. Y estaban carísimos, porque tú sabes que cuando hay ese tipo de problemas todo sube de precio. Se especula con el precio. Sí, y me acuerdo que pensando, recordamos que había una hermana de la iglesia en Temuco, la ciudad más cercana, pero eran como 60 kilómetros, Ujú. que trabajaba en un centro de diálisis. Y como ellos ocupan muchas envases de agua, la llamamos y ella consultó y nos regalaron la mayor cantidad de envases de agua para poder llevarle varias veces a la gente del pueblo de ese lugar. Así que no sé, fue muy Fueron bueno. oraciones respondidas. Y gracias a Dios pudimos, bueno, sobrevivir nosotros y por el cuidado de Dios, pero también poder ayudar a otras personas. Amén. Han dicho algo tan importante, tan interesante, que cuando uno se conecta en oración, llega a ser un canal de bendición para otros. Ujú. Eso es Es importante. decir, no es una oración donde se queda conmigo, sino que llegamos a ser canales de amor, canales de fe, canales de esperanza para Así. otras gentes en necesidad. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario. Cuán bueno es Dios y cuánta dicha da el que tú vivas con una misión trascendente en la vida, con un propósito, significado más allá del egoísmo que pudiéramos como seres humanos tener. Y cuéntanos cuántos hijos tienen y como madre, como padre, ¿qué hacen para que sus hijos tengan también el mismo sello de amor del Espíritu, ¿verdad? A través de la oración. Bueno, tenemos 2 hijos, 2 varones, y claro, hemos estado siempre pendientes de que ellos desarrollen su propia relación con Dios. Quizás pues en los primeros años uno los guía, obviamente está pendiente de aquello, pero creo que el objetivo, como tú bien decías, es desarrollar una vida de oración, una vida de relación con Dios, pero ellos con su Dios, no con el Dios de papá o el Dios de mamá o el Dios de los abuelos, porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Tu relación con Dios no la puedes transferir a otro, es intransferible. Y dentro de todo y sus luchas como Yes. adolescentes, jóvenes, hemos podido ver que ellos de todas maneras han ido desarrollando esa relación con Jesús y es bonito verles, bonito ver trabajando en la iglesia, participando en las actividades del pueblo de Sí, Dios. hay algo que potenciamos quizás que no es a lo mejor de una forma tan convencional, pero siempre cuando Dios nos bendice o vemos algunas dificultades y como Dios nos sacó de ahí, les decimos que Dios es el que Ujú. estuvo de la mano con la familia y estuvo ahí. Entonces, en la experiencia, en la vivencia, se fija mucho más en la mente el, el, el desarrollo de esa relación con Dios. Y eso es importante, que en el momento cuando pasen las cosas se evidencie de que Dios estuvo ahí y verbalizarlo, comentarlo. Exacto. Hermosa lección de vida para todos nosotros. Contemos a nuestros hijos las grandes cosas que Dios ha hecho a través del poder de la oración. Porque esto no es teoría, es algo que tenemos, que vivimos, que nadie nos los puede quitar. Y esta experiencia tiene que conocerlo la siguiente generación. Y es nuestros hijos. Contarles historias de la Biblia es importante porque revelan un espíritu de oración, pero contarles nuestra historia de vida para que vean cómo Dios ha intervenido en los detalles de nuestra vida es muy importante porque los vincula con el Dios verdadero al cual nosotros como padres invocamos. Como Jacob, yo me acuerdo cuando Jacob iba huyendo de su casa hacia Padán Aram, hizo un pacto con Dios y dijo, tú serás mi Dios. Es decir, el Dios de Abraham y de Isaac. Pero ahora sería su Dios exactamente. Tuvo que
como lo has dicho, Daniel, tuvo que haber una conexión personal con el Dios de tus padres, pero ahora su Dios. Y eso se realiza a través de la oración. No hay otra manera. Cuando tú experimentas las cosas de tal manera que tú ves a Dios hilando tu vida y con la tuya entretejiendo eh, la justicia de Cristo en ti. ¡Qué maravilla! Díganos, ¿qué consejos le darían a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de la radio, a través de los medios masivos de comunicación, de algunos eh, consejos prácticos que ustedes han notado en su propia experiencia espiritual acerca de la oración, de cómo aproximarse a un Dios que no vemos, pero que está, existe, no es una sugestión, no es una mentalización, no es una opinión, no es una corazonada, está real y se comunica uno a través de un mecanismo real que llamamos la oración. ¿Qué nos podría, alguna lección, alguna enseñanza que nos pudieran decir? Yo creo que una de las cosas más importantes que uno aprende en la vida es que la oración no son instantes, no son circunstancias, momentos. Creo que una cosa es orar y otra cosa es estar en estado de oración. Si tú colocas la oración simplemente como un rito, como un momento dado, específico, un minuto, 30 segundos, a tal horario y nada más, eh, te, de alguna manera te separas del concepto real que Jesús vivía, que Jesús tenía. Jesús estaba en estado de oración, él iba a trabajar orando, hablando con su Padre, él estaba sanando a la gente y su mente conectada con el Padre. Y lo mismo puede pasar hoy. Tú vas manejando tu carro, tu vehículo, puedes estar hablando con Dios. No necesitas llegar a un templo, arrodillarte, a orar. Hay instancias para eso, el culto, los servicios religiosos de tu iglesia. Pero más que eso, el Señor quiere que tú tengas un estado de oración, que estés en comunión permanente con Él. Si vas a comprar un supermercado, puedas estar hablando con Jesús, puedas decirle, Señor, tengo tanto dinero, no me alcanza, ayúdame a elegir lo correcto. Es decir, involucrar a Dios en tu día a día en un estado de oración. Sí, en tu vida diaria es importante que las cosas más pequeñas también estén relacionadas con lo que nosotros queremos hacer con Dios. Y como dice Daniel, llamarlo con nuestra mente en lo que hacemos. Yo les voy a contar algo súper sencillo que yo hago, pero siempre me sirve. Ah, en los estacionamientos, cuando voy al centro comercial o algo así, o supermercado, yo le digo, yo casi ahora ya no le digo, pero siempre le oraba que me diera un buen estacionamiento y para dejar el carro. Y es que es literal que Dios siempre me da y me da, cuando no hay nada, me da igual. Pero yo descubrí algo con ese ejercicio que hacía con Dios, que a Él le gusta que le den las gracias. Eso sí, ya Ah, descubrí. Entonces yo siempre que me da algo o alguna circunstancia, yo siempre le agradezco mucho porque es una bendición que Él nos da y a Él le gusta que le den gracias. Como en la Biblia dice muchas veces, si uno eso mismo lo incorpora en la vida cotidiana, Dios es tan generoso. Amén. amén. Qué maravilloso. Tenemos un Dios tan hermoso, tan grande, tan poderoso, tan sabio, que realmente tenemos todas las de ganar, como decimos por acá. No hay nada que perder con Él, todo que ganar. Aún aquellas cosas que nos pasan, que pensamos que quizás, pues como que parece que Dios no está allí, aún esas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Familia, cuán amables han sido ustedes de venir a contarnos su experiencia al programa. Mientras envían ustedes, queridos, que nos ven, que nos escuchan, sus pedidos de oración y, digámoslo así, sus agradecimientos, que es importante agradecer a Dios porque Él espera nuestro agradecimiento como los padres esperan que sus hijos les agradezcan por todas las cosas que han hecho por ellos. Así también nosotros debemos ser agradecidos. Envíen sus agradecimientos para que todo el mundo lo conozca y puedan glorificar al Dios de lo imposible. Escuchemos mientras tanto un canto especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios.
Jesús te ama, qué maravilloso. Y es que Jesús es suficiente para nosotros. Con Él vienen todas las bendiciones que pudiéramos querer en esta vida y por toda la eternidad. Es Jesús el centro de toda nuestra existencia. Amén. Nos han llegado algunos pedidos de oración, otros estarán pasando en la pantalla. Yo les invito a unirse en oración por ello. Los siguientes pedidos de oración: Raquel Obledo, le pido sus oraciones por Lupita Delgado y Lupita Susunaga de Veracruz, y Dulce Serrano pide por sanidad. Vamos a estar orando. Francisco Hermosilla, bendiciones desde Chile. Hermanos, pido la oración por mi hija que sufre de depresión para que Dios haga un milagro en su vida. Dios es el Dios compasivo. Estaremos orando contigo, Francisco, al respecto. Gudelia Alcántara, pido sus oraciones por mi hijo Juan Francisco Alcántara y sus hijos Arturo Francisco Jr., Sebastián Jimena y su esposa Vanessa Heredia Alcántara y toda su familia, y por mis hijos Juan Francisco, René, Primo, Karina, Fortino, Mirna, Mario, Mercedes Alcántara y sus hijos también. Amén. Vamos a estar orando. Diana Henao, buenas noches. Les pido oración por mi sobrino Andrés Felipe Restrepo Henao para que vuelva a congregarse y para que Dios le conceda un buen empleo. Estaremos orando, Diana, por este pedido. Elidia Gutiérrez, buenas noches, mis hermanos. Pido oración por mi salud y mi vida espiritual. Amén. Carmen García, pido oración por mis hijos, Adrián y Javier. Claro que sí, las madres tienen algo especial como canales de bendición y vamos a orar por tus hijos, Carmen. Julieta Palacios, oración por mi matrimonio. Así es, Julieta, estaremos orando por tu matrimonio para que Dios los una o reúna en su amor infinito. Zaida Cruz Villatoro, pido oración por mis peticiones, mil gracias. No sabemos cuáles sean, Zaida, pero Dios sí las conoce y estaremos orando. Rosy Anaya Vidal, por mi hogar, que mi esposo e hijos lleguen a los pies de Cristo, y por mi vida espiritual, que soy la única adventista en casa. Vamos a estar orando, Rosy, para que Dios te dé la fortaleza de dar testimonio de la verdad en amor y santidad. María Olmos, Dios les bendiga siempre. Pido oración por mis hijos y mis nietos, que un día regresen a su redil. Amén, amén. Cosme Domínguez, Dios les bendiga. Oración por mis hijas, nietos, yernos, sobrinos, que el Espíritu de Dios obre en ellos. Amén, Cosme. Noemí Padilla, buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Pido oración por mis hijas y mi hijo y mis nietas, nieto, para que vengan a los pies del Señor. Amén, amén. Alfredo, buenas noches. Pido oración por mi salud, por la salud de mi hermana Edita, la señora María y del niñito Carlitos desde Trujillo, Perú. Vamos a seguir orando por Carlitos y sin duda por toda la familia. Alfredo. Ricardo HR, buenas noches. Pido oración por mis hijas. No puedo cubrir la colegiatura de la escuela y una está muy desubicada y anda en malos pasos. Vamos a estar orando por estas peticiones, Ricardo, y queremos decirte que mucha gente estará orando también por esa situación. María Mendoza Metelín, por la Iglesia Mundial. Amén. Oremos por nuestros gobiernos, por la Iglesia, para que podamos ver la gloria de Dios. Carlos Álvarez, bendiciones. Oren por mi familia y la próxima campaña evangelística que se va a realizar. Amén. Carlos Álvarez, un saludo para ti. Gloria Ayón, pide oración por mis hijos y mis nietos, por mi salud desde Los Mochis, Sinaloa. Un abrazo para ti, Gloria, que Dios escuche tu oración y nos unimos a ti también. Norma Judith Castillo, pide oración por una petición especial. Dios conoce, Norma, esta petición especial, cada uno de los detalles que Dios conoce en nuestras vidas, lo ponemos en sus preciosas manos.
Rosa González, buenas noches, bendiciones desde Panamá. Pido oración por mi sobrino Pedro, que si es la voluntad de Dios, apruebe el examen que hizo hoy. Y por Naibelis, quien debe tomar responsabilidad con sus deberes. Y pido oración por la salud de mi madre Sofía. Gracias, Rosa, estaremos orando por estas peticiones. Sandra Cubides, oración por Lola Cruz, que Dios muestre la compra de la casa en Cúcuta, Colombia. Un buen precio, dice, y cerca de la iglesia adventista. ¡Qué maravilloso! Petición, Sandra, que Dios te conceda. Ojalá y Dios en su misericordia escuche esta oración y nos unimos a ti. Adriana Montoya, queridos hermanos, les pido el favor de orar que le aprueben la pensión a mi esposo, Olmer Olarte. Este año cumplió los 60 años. Lo operaron de cáncer de tiroides y la semana pasada y sería muy bueno para él. Definitivamente que tenga su pensión y que se recupere de esta operación. Que Dios pueda bendecir estas oraciones, lleguen al trono de la gracia de Dios. Voy a pedir al pastor Daniel Recuenco que nos dirija en oración en estos momentos. Oremos. Padre, gracias por darnos la bendición de poder dirigirnos a ti en este momento. Gracias por la vida, por ser tus hijos. Gracias por todos nuestros amigos que están escuchando, viendo este programa y por quienes en esta hora te pedimos. Si es que tienen una carga en el corazón, un motivo de gratitud, si es que hay alguna preocupación, Señor, que está apretando sus pechos en este momento. Que seas tú el que les abrace en esta hora y les dé la certeza que contigo las cosas siempre son mejores. Gracias, Amén. Padre. Escuchas nuestra oración y agradecemos siempre ello. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Nuevamente muy agradecidos por esta hermosa experiencia que nos han contado, por sus oraciones, por sus consejos. Y somos una gran familia y ustedes han tenido una parte muy importante en la vida espiritual de nosotros como Universidad de Montemorelos, como todos los que estamos mirando y escuchando este programa. Vamos a terminar con una promesa que normalmente nuestros invitados nos dan, la cual vamos a hacer propia a lo largo de esta semana y poder orar para que llegue a ser nuestra. ¿Cuál es la promesa, Daniela, que tienes allí que te ha ayudado? Está en Filipenses 2:13 y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso me dice que si no tengo ganas de orar hoy día, le puedo decir, Señor, no tengo ganas de orar hoy día, ayúdame a tener ganas de orar. Y la promesa dice que Él me va a ayudar a tener ganas de orar. Y ya hablando así, ya estoy orando. Entonces, Dios nos ayuda a estar en nuestra máxima debilidad para relacionarnos con Él. Y eso es hermoso. Amén y amén. Gracias, Daniela. Gracias, Daniel. Gracias nuevamente a ustedes, queridos amigos. Que Dios pueda estar con ustedes y que puedan cultivar este precioso hábito de orar constantemente, sin cesar. Que tu medio de trabajo, tu medio de tus amistades, tus pasatiempos, todo esté envuelto en la oración. Una constante comunión con Dios es nuestro más grande deseo. Yo me despido con la bendición de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.